Hola, buenas tardes. Estamos en un sábado cualquiera de abril ya del 2021. En este caso, en el capítulo número 13 del ciclo que yo denominé Charlas, Recuerdos y Anécdotas con mis exalumnos. En esta bella tarde estamos vía Buenos Aires, Neuquén, en este caso porque Marcelo vive en Neuquén, con Marcelo Nieva. Marcelo Nieva tiene una particularidad eh, interesante porque fue uno de mis primeros alumnos, yo diría que quizás el segundo, en mi historia como profesor de bajo, que comenzó allá por mediados de 1981, hace casi 40 años. Marcelo era un poco más joven que yo era muy joven, también yo tenía 21 años. Ahí empezó mi historia como profesor de bajo y Marcelo fue de mis primeros alumnos. Marcelo después con el tiempo empezó a tocar, empezó su desarrollo como músico, estudió con otros profesores después del caso mío, que después lo vamos a contar también, y después la vida lo fue llevando por otros caminos. eh, Se licenció en psicología. Después estudió la carrera de medicina, hoy en día ejerce la medicina en la ciudad de Neuquén, y el tiempo y los encuentros o los reencuentros nos volvieron a encontrar como profesor y alumno en 2018, 36 años después de aquella primera experiencia que duró un par de años, que ahora va a contar Marcelo. Entonces, bueno, se da una cosa muy particular. Un alumno que estudió en la prehistoria, digamos, de mi historia docente, que después nos encontramos muchísimos años después, con los dos mucho más grandes, por supuesto, con más experiencia. Así que bueno, un placer presentarles a Marcelo Nieva. Marcelo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Máximo. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, también con un hermoso día acá en Neuquén hoy. Fantástico. Bueno, contame, Marcelo, ¿cómo nos conocimos? ¿Mediante qué medio nos conocimos? ¿Cómo llegaste a mis clases? Eh, bueno, yo, por escuchar música, obviamente, Serú Girán, Aznar, un bajista que me pegó acá en el medio del pecho, dije, yo quiero aprender ese instrumento. Y bueno, me compré un bajo, un bajo uruguayo, sin Fu. marca, sé que es uruguayo nada más, en la calle Amenábar, ahí con los de adoquines. Se lo compré un portero, Mira, un portero. Y bueno, tenía el bajo, tenía que empezar a tomar clases. claro. Entonces, agarré la segunda mano. Agarré la segunda mano, bueno, empecé a ojearle, ver, y profesor de bajo, qué sé yo, y creo que se ponían los precios en ese momento. No me acuerdo, no recuerdo. Bueno, entonces yo era cadete en aquella época, no tenía mucho dinero tampoco. Y bueno, uno accesible, llamo, y bueno, me conecté con vos y empezamos a tomar las clases. Pero lo que te iba a decir es que yo un día había escuchado un bajista en una radio, creo que era Grace Mancuso, tenía un programa Sí, a la noche, sí. que yo lo escuchaba, bueno, y pasaba muy buena música, y bueno, pasa un tema, y, y hay un solo en bajo que también me volvió loco, y digo, no, quiero estudiar esto, es algo que me impactó mucho más que Pedro Aznar, ¿no? Me volvió loco. Entonces fui a tu casa, tuvimos una charla ahí y te comenté. Digo, vos sabés que yo escuché un bajista, y digo, que es tremendo, con un solo que me partió en dos, y vos sacaste el disco y lo pusiste y dijiste, ¿no será este? Y era el tema, Puerto de Ah, Entrada de Weather Report. ah, claro. El solo de Jaco Pastorius. Y digo, bueno, este es mi profe. Este es el profe, no queda duda. Ahí empezó todo. Este, y ahí empezó todo y bueno, me hiciste comprar el Abner Rossi ahí en Ricordi, El por ahí Lavender creo. Rossi. Qué Este, tremendo. Me compré el Atril ahí en Antigua Casa Núñez, que me mandaste. Antigua Casa Núñez, bueno, el pentagrama y a estudiar. Y de cero, empecé a estudiar de cero con vos, de Claro. bajo, con las cuerdas al aire ahí.
ir para frente, ir para Mirá, adelante. ¿y qué recuerdos tenés de aquel primer momento, digamos, de aquellas primeras clases donde tanto vos como yo éramos muy jóvenes, ¿no? Digamos, ¿qué recordás de aquel momento fundacional Y de tu estudio del bajo un- eléctrico? tan fundacional que fue un ciclo atrás. Eh, y los recuerdos para mí era todo nuevo, era ponerme a estudiar. Y lo que me gustaba era que como que la cosa iba, ¿sí? Como que estaba fluyendo y, y que empezaba a tocar solo, que podía leer, eso estaba bueno también. Y, y bueno, de a poco fui estudiando y creo que las clases me rendían. Y, y bueno, lo que estábamos hablando, ¿no? Un profe que terminaba las clases y si había un recital, o decía, Marcel, van a tocar acá unos flacos, bueno, Marcelo Torres, el Pollo Rafo. Ah, claro, claro, este, claro. entonces, o también que nos invitaste una vez a ver un ensayo tuyo y he conocido otros chicos más. Ujú. Y bueno, entonces no era solamente la clase, sino de ir a ver otros grupos y orientarme también en qué música escuchar de lo que era mi gusto. Claro, ¿Sí? yo me acuerdo que hicimos como un laburo con eso, ¿no? Que vos venías con una escucha de música basada, yo creo, en el rock nacional, y después cuando empezaste a tomar clases conmigo, que fueron un par de años, empezaste a como modificar eso y se te amplió el panorama de gustos también musicales, ¿no? No, no, sí, seguro. Era como que algo había y bueno, no sabía lo que era eso. Entonces empezar a escuchar, venían músicos muy pesados, así, Y lo en que te esa decía época Palmer, sí, Chick sí, sí. Corea. Jaco, este, Jaco vino en el 80, claro. bueno, yo no pude ver a Jaco porque me fui de viaje de egresado. Te lo perdiste. Y no podía decir que no porque me lo habían regalado. Incluso mis compañeros me regalaron el viaje de egresado. Ah, ah, claro. Entonces, claro, ¿viste? Fue un 10 de agosto, que tocó 10 o 11 de agosto, por Sí, ahí. sí, sí, por ahí. Sí, sí. Bueno, y creo que ese día ya estábamos en Bariloche. Así que Ah. fue uno de los pocos bajitas que me gustaron que no pude ver. Eso. Y, y bueno, de ahí fue creciendo y empecé a estudiar más y no sé, vos dirás si avanzaba o no. No, yo te recuerdo como un alumno como muy estudioso, que las cosas salían, que había fluidez en la clase, que de una clase a la otra avanzábamos, que de un semestre al otro avanzábamos. Es decir, que me acuerdo que llegamos a tocar cosas muy interesantes para la época. Y en el medio vos me contabas en la charla anterior que tuviste un agujero que fue la colimba, que justo te toca en el 82. Fue en el 80, claro, yo entré el 5 de marzo del 82 y tomé Malvinas el 2 de abril. Claro. Y bueno, ahí fue también un tema bastante importante, porque tengo borrado si fui a clase o no, eso no me acuerdo. Ese año, no, yo no me Sí, acuerdo. eso lo tengo borrado. ¿Dónde hiciste la Sí que ahí colimba? en la tablada, Ah, en el RIMEC 3 General Belgrano. ah, Y bueno, hay miles de anécdotas para contar de eso, de por qué no fui a Malvinas. Es todo muy loco de todo lo que pasó, sí, demasiado. este, de muchas coincidencias en lo que es mi vida. Y bueno, como sabía algo de música, le pregunté a los soldados viejos, cuando me llevaban para allá, dónde uno lo podía pasar bien, ¿viste? Y yo sabía aplicar inyecciones, todo eso, mi hija era enfermera, ¿viste? Ah, Sabía. Y estaban los soldados consignas, ¿viste? Así en mi camión. Y le digo, che, ¿dónde la puedo pasar bien? Y me dice, uno dice la enfermería, dijo, genial, ¿viste? claro. Y el de al lado dice, no, en la banda. Listo. Así que fui y me anoté en la banda. Es decir, que vos pasaste buena parte de la colimba tocando el redoblante. Exactamente. Una gloria. Desfilando y tocando. Sí,
sí, la pasamos re bien porque hacíamos guardia una vez por semana, nos Teniendo en tratábamos bien. teniendo en cuenta lo que pasó ese año, recordemos que fue el año de la toma de Malvinas por el gobierno Bueno, yo militar dije, argentino, que fue un delirio desde mi punto de vista. Yo no entendía muy bien, yo vivía en esa época ya, en el 82, vivía en Congreso, a la vuelta del Congreso, y me acuerdo que el día 2 de abril del 82, que fue el día oficial de la toma, hubo un montón de gente vivando a a Galtieri, ¿viste? mentir, En el Congreso, y yo sí, el día de decía, la plaza. claro, la gente está loca, ¿viste? Yo dije, ¿cómo una guerra contra Inglaterra? ¿Viste? Es un delirio esto. No me entraba mucho en la Y cabeza y muchos amigos míos decían, tomamos las Malvinas, ¿vos sabés lo que significa eso? eh, No, me parece que no había mucha conciencia y después lo que pasó que fue un desastre, ¿no? Un desastre. es que en un primer momento fue así, con el tema de la banda, yo me anoto en la banda, vamos a hacer instrucción, toman Malvinas. Y digo, digo, Chao. de la primaria, la imagen que tenés del tambor de Tahuarí. Vamos a la guerra, de una, Claro, claro, claro. claro. Y bueno, al final no, fueron los que tocaban la trompeta Ah, de la uf. banda. Sí. Y bueno, eso, así que zafamos de Malvinas por eso y bueno, fueron 15 meses, hasta Una bolsa. mayo, junio del otro año recién salimos de baja. Pero bueno, me pasé en la banda, así que tocaba, Bastante tocaba, bien. claro, después que terminó Malvinas, ensayábamos temas, y íbamos a tocar a las plazas y a algunos lugares, y se tocaba. Nosotros ahora estamos con los palillos así, muchas cosas no hacíamos, pero, pero por lo Pero, menos te, estábamos ahí en el ensayo, claro, estábamos en el pero ensayo. teniendo en cuenta que vos tuviste la herramienta de la música en la mano, te permitió pasarla mucho mejor que otros que la pasaron muy Sí, mal. Entonces me sí. parece que a muchos músicos que yo he conocido que han hecho la colimba, les ha servido como herramienta para, digamos, distraer un poco la cabeza de lo que fueron esos momentos, digamos, ¿no? Sí, sí y no, porque estábamos en la banda, pero formábamos parte del batallón de defensa de Buenos Aires. Ah, Así que, claro, en ese momento era, viste, no sabías de dónde estabas, eh, ¿te qué era lo acordás? mejor. ¿Te acordás el tema No bombardea en Buenos Aires de Charlie? Bueno, bueno, Claro. los simulacros, que creo que en Buenos Aires no se hicieron simulacros, pero eh, En el sur sí el se tema hicieron del, simulacros. exacto, Claro, exacto. El tema claro, de las armas, viste, con qué no teníamos nada, ni gomeras. claro. Pero bueno, ese es otro tema. Sí, sí, sí. Eh, Che, y en el pero 82, cuando dejás la colimba, volvés a estudiar conmigo. en el 83, En ahí el vuelvo 83. a la ciudadanía, la ciudadanía y empezamos a estudiar otra vez. Y ya Mirá, ahí ya ahí ya mi estabas vieja tocando me en recordó más. bandas, ya estabas tocando en grupos y eso. Ahí al tiempo empiezo a tocar en una iglesia evangélica, en un grupo de rock que para aquella época era todo un avance porque no era bien visto que digamos. Sí. No había baterías en las iglesias ni Ah, ese ¿no? tipo de cosas. Ah, No mirá. había. Era órgano y nada más. Así que esas ahí fueron mis primeras armas así con un grupo y tenía algunos temas míos también y también cantaba en aquella época. Mirá. También cantaba. Este, y bueno, y, y claro, tenía ese estilo de música totalmente diferente al que estudiaba con vos. Sí, Claro. con vos en esa época hacíamos estándares Sí, me y acuerdo. trataba de hacer alguna base ahí, algún walking, que bueno, así muy, muy básico. Claro. Pero bueno, Hay, apuntamos para otro lado. Hay una cosa muy loca que también pasó con Marcelo y su historia y mi historia, que fue que desde el año 78 hasta el año 80 yo toqué en un grupo que se llamaba Recorcholis, en el cual tocaban Fabián Gambarota la batería, Simón Chávez la guitarra, una de las guitarras, y Marcelo Mate otra de las guitarras, un amigo querido
que falleció en un accidente en España, y que justamente después con los años Marcelo tocó con Marcelo tocó con Marcelo. Marcelo, se llama Marcelo. Claro. Eso fue Sí, dentro del el ámbito de la iglesia evangélica también. no, porque ellos eran Ah, católicos. O sea, ah, ah, fue hacia ah, otro bando. ok, ok, O sea, bien, bien. un traidor, un Judas Un traidor, del claro, claro, evangelismo. claro, claro. Y claro, yo había tomado clases de guitarra con él porque quería saber algo más. Y incluso había tomado clases con Fabián Gambaroto de batería Sí, también. Quería ser un músico así, onda Aznar, ¿viste? más completo, claro, Y, claro. Está bueno. y bueno, de ahí quedó el conocimiento con Marce, que lo conocía por haber ido a los ensayos que uno llevaba. Ujú, Y bueno, me invitó a tocar en un grupo que tenían ellos que se llamaba Coinonía. mira, Y así que estuve tocando con Marcelo también y con Fabián, que para mira. mí, bueno, yo lo había visto tocar y lo que te comenté antes, ¿no? Claro, claro, claro. Era raro, sí, estar en cesta y que te llame el director técnico y te mande a primera, ¿viste? Así de Claro, una. claro, ¿No? claro, claro. Y bueno, pues pasaron cosas bastante lindas, grabamos un cassette, tocamos en unos cuantos lados. Ujú. Y bueno, creo que el cierre fue haber tocado cuando vino el Papa, que no sé, creo que había 1.200.000 personas, qué sé yo. Sí, no. Y bueno, debo confesar que hice playback, porque no entendía nada, parecía que tocaba y nada, no se podía. No, me superó, Mirá, la situación me superó. Fue y algo muy, muy imagínate tocar fuerte. enfrente de 1.200.000 personas, no es para cualquiera, digamos, ¿no? Sí, era toda la avenida Santa Fe y toda la Claro, avenida 9 de Julio, llena de gente, pasando el Ministerio de Obras Públicas de la gente. lleno de gente, claro. Y bueno, así que ahí cerramos un poco ese momento de tocar Ajá. con ellos. Y después, bueno, empecé a estudiar con otros profes también. Hiciste un camino Eh, con otros profes, sí. claro, pues después lo nuestro fue, ya no podíamos hablar de otras cosas, de la vida, y ya era algo más de amistad. Amistad, claro, seguro. Y sí, 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 más bien. Y que, digamos que después esto quedó en el tiempo, ¿no? Y que hace que ahora estemos hablando. Claro, Y entonces dijimos, che, esto ya no da para más. claro, claro, claro. Hablamos más de la vida, de lo que nos está pasando, de lo que eran las clases, y Que yo la ya no estaba estudiando música, tanto, porque total, si después vamos a hablar un rato, no claro. estaba estudiando tanto. Y bueno, y después también fue, creo, esto de decir, bueno, tomar esa decisión y ir por otro lado. Y empecé a estudiar con Fernando Moder, Ujú, estuve un tiempo con Fernando, eh, estuve un tiempo sin ir, después volví, después estudié con Ricardo Sanz, que te había comentado, sí. eh, y después con Daniel, con Daniel Con, Nakamura Kai, con con el, Naka, con el más conocido Ponja, como Naka, con el con Ponja. el Ponja Naka. También muy buenos recuerdos de todo, ¿sí? Porque siempre tuve muy buena relación con los profes, salvo con Ricardo, porque estuve poco tiempo y era más Ujú, una relación más fría con él, ¿viste? ajá, No distante, el tipo todo bien, pero como que había otra distancia con él. sí, No podía acercarme tanto sí, como sí. amigo, así, para hablar de otras cosas. Y bueno, así que en Buenos Aires mi último profe en aquella época fue Daniel. Ajá. Y bueno, fue un punto ahí de inflexión de qué iba a hacer con la música, Claro, y contá qué iba a un pasar poco con mi eso, vida. un poco contá eso, cómo llegás al tema de, a la psicología y de posteriormente a la medicina, ¿no? Es decir, vos pensás que qué pasó en aquel momento como para decidir no seguir con la música del punto de vista, llamémosle profesional, y dedicarte a otra carrera, ¿no? Claro, yo en ese momento ya tenía unos cuantos años, ya estaba en edad de merecer, y, y claro, yo me di cuenta ahí que no había empezado a tiempo a estudiar música, Ujú, que quizás tenía que empezar mucho antes, para llegar a un momento de decisión, de decir, bueno, sigo con esto porque tengo las herramientas, tengo la base, y realmente de esto voy a poder hacer algo de mi vida. ujú, Y bueno, me puse a pensar eso seriamente y dije,
bueno, voy a llegar a ser un buen músico del 1 al 10, y quizás un 6, un 7, quizás sí pueda ser un buen músico. ¿Le voy a tener que dedicar mucho tiempo? Sí, la verdad que sí, mucho tiempo. Y para ser un músico mejor, y más tiempo todavía. Más tiempo, más dinero, sí, estudiar Más más, trabajo, además, más trabajo, ¿no? ir a una escuela, ponerme a Claro, tocar también, salir. Y dije, no, me parece que no es tiempo de eso, es tiempo de hacer otra cosa, de, de disfrutar la música de otro lugar, claro. ¿sí? Ujú. Y bueno, reprimir eso, hablando que empezaba psicología, reprimir un poco eso, el deseo que pase por el tema de escuchar solamente y de ir a recitales, que en aquella época se podía ir a un montón. Y, y bueno, empezar a estudiar, ahí me anoté en psicología y ¿Y la, hice la la carrera. elección de psicología con qué tiene que ver? ¿Vos ya lo tenías Siempre hubo pensado dos de carreras, antes? siempre hubo dos carreras que me interesaron en la secundaria, que fue psicología y medicina. Ah, ah. ¿Sí? Más medicina que psicología. Paralelo a la música, digamos. Sí, Ah, bien. sí, sí, sí. La música en esos años para mí era una manera de expresarme, ¿viste? De aprender y quizás un camino a transitar, Ujú. ¿no? Pero yo pienso que si hubiera aprendido música o ir a un profe a los 15, a los 14, quizás hubiera tomado otra decisión en ese momento del camino. Pero bueno, como te había dicho, me quería casar, quería hacer algo, entre comillas, más estable, y no me daba la seguridad quizás que me daba en el mismo tiempo una carrera que la otra. No está Claro. capaz que iba a estudiar 5 años de música y largarme y ver qué pasaba. Y con psicología, bueno, ahí más o menos quizás podía trabajar de otra cosa. Ujú. Y bueno, en ese momento yo trabajaba en un banco, el Banco Federal Argentino, y podía hacer las dos cosas, podía trabajar y estudiar tranquilamente. Ah, Te daban los días para ah, estudiar, y así que me claro, claro. hice cómodamente, hice la carrera de psicología, estando casado ya con una familia, lo Ah, pude hacer. bien. Después hice un posgrado en psicoanálisis, ahí en Gallo y Córdoba, un centro de salud mental, ahí también unos años. Y también estaba el tema de la música, siempre hablando de la música. eh, las amistades tenían que ver con la música, que le gustaba tal música, ¿viste? Había más afinidad, Claro, claro. pero nunca, no es que nunca dejé de escuchar ni nada por el estilo, siempre trataba en casa de agarrar el bajo, pero no era lo mismo. Hasta como que había perdido el sonido, era otra Ah, cosa, y era sí. otra cosa. Y después decidís Y, irte para medicina, hacer y una después segunda carrera universitaria. Con una sola no te se fueron alcanzó. abriendo, abriendo ventanas, ¿viste? Eh, el señor viste muy nuquino. Acá decimos mucho viste, pero de una manera diferente a lo que dicen los porteños. Y se abrió una ventana que tenía que ver con el trabajo, que el banco se iba a vender por una cuestión de una norma que había sacado Cabal, una ley. Ajá. Y se abrió un nuevo ciclo para entrar a la facultad, aparte del CBC que llamaba CPI, Ujú. que era intensivo, eran 4 meses. Si lo aprobabas, entrabas a medicina. Así que, bueno, me puse a estudiar, pues fui a un instituto que me preparara, y el profe que teníamos nos incentivó un montón, por lo menos a mí me incentivó un montón, Ujú. y bueno, para adelante, estudiar, 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 estudiar y estudiar. Era un trabajo más, y entré a Eh, medicina, tuve la suerte de entrar. ¿Psicología y medicina lo hiciste dentro del ámbito de la UBA? No, Ah, no, no, porque yo había empezado CBC en la UBA cuando prácticamente recién empezó, y no estaba muy bien organizado. Y ah, nos cambiaban de aula, y era ya en la ciudad universitaria. claro. Y a veces te daban un pabellón, a veces en otro, no te avisaban, no es como ahora que Ah, está ah, más fluido en las comunicaciones, y claro, te claro, perdías, claro, no sabías cuál era, y estabas entrando en aula y aula. A mí claro. me costó, y dejé. Entonces al otro año estudié en la Kennedy, la Universidad Ah, Kennedy. ujú.
Y, y bueno, así que después empecé medicina, hice la carrera, la terminé, hice el internado, no el rotatorio, lo terminé y empecé a trabajar, me vine para Neuquén, ¿Eso en qué año este, fue que te fuiste para allá? 2006, Ah, ya hace unos febrero de cuantos 2006. años, claro. Me vine, sí, sí, me vine para acá con mi familia, nos fuimos a vivir a una localidad que está cerca de Neuquén, se llama Centenario, está a 15 Sí, kilómetros, sí, sí. y después nos vinimos para acá, y bueno, empecé a trabajar en un colegio secundario, fue mi primer trabajo, Ujú, con un montón de horas, trabajaba ahí en Centenario y acá en Neuquén Capital, sí. y después empecé a trabajar como médico. Ah, Y la docencia me pegó muy fuerte, mirá, pensé que iba a ser algo ocasional nada más, y bueno, hace 15 años que estoy dando clases y interesante. me Está encanta, bueno. sí, es algo que me llena así. Esto de la virtualidad lo sufrí muchísimo porque no podía estar en el aula, Lo así que bueno, lo ahora que... bueno, lo bueno que me contabas antes en la charla previa era el problema que tenías con tus pacientes que te querían besar y no se puede ahora. ¿Viste? Claro, pues yo Complicado. soy de la vieja escuela, Claro, claro. Del en la médico más parte de médica, campechano. ¿sí? Claro, soy médico de familia y Claro, bueno, claro, acá soy lo que sea médico del barrio, lo que era antes, claro. y bueno, mis vecinos prácticamente los atiendo a todos y voy a las casas y no solamente sabemos la patología que tiene, sino vemos todo el ambiente familiar, entonces La sos uno más, a problemática, veces, la médico. problemática, claro. Así que, y a algunos alumnos también los atiendo en el consultorio, Ah, y ya se, imagínate, ya tanto tiempo, así que el trato a veces es otro, no es sumamente, digamos, del todo afectuoso, pero es otro, el paciente sabe mucho más y a veces vienen con historias que en otras especialidades no tienen tiempo para escucharlas. claro. Entonces a mí también la psicología me sirvió mucho de a veces Me de escuchar al imagino. paciente desde otro lugar. Claro, me imagino. Sí, sí, ¿Viste? sí, sí, Bueno, es bastante integral la atención. claro. Che, y en el 2018 nos volvemos a encontrar en clases, después de, 2018, después de 34 años. exacto. Vos Yo decidís volver a voy a tener hacer clases. claro, porque se daba así. Eh, Hice un posgrado en diabetes en Favaloro. Ujú, Y era los jueves, los viernes y los sábados. Y los jueves empezaba a mediodía. Y yo viajaba la noche anterior, viajaba desde Neuquén. Porque si me tomaba el primer vuelo de la mañana, iba a ir dormido, ¿viste? No iba a disfrutar la ah, clase. Entonces, y a veces, ¿viste? Qué sé yo, te suspendían de vuelo y perdías la clase. claro, sí, sí, Entonces me iba la noche anterior, salía acá a las 9, llegaba ya a las 11, iba al hotel, dormía y listo. Iba claro. fresquito. Entonces me daba justo para tener las clases con vos. Y bueno, así que te llamé y te dije, mirá, quiero aprender a tocar tango. Qué bueno. Vos preguntaste por qué. Y bueno, ahí yo medio que te dibujé, pero en realidad es como dice Dolina, ¿viste? Uno hace la cosa para levantarse en mina. Y otra vieja frase, el tango Todo te lo que uno espera, hace es para ¿viste? levantarse en mina, dice. No, pero con el tema del tango, viste que hay una cosa que también se dice, que el tango te espera. Cuando vos sos joven, viste, no te gusta mucho, no lo entendés, es una música de viejos. Ujú. Y después cuando sos más Sí, grande sí. empezás a entender las letras, la música te llama la atención. Bueno, en el caso nuestro, que por ahí conocimos a Piazzolla de joven, ya te pone en otro espectro con respecto al tango, ¿no? Y volvimos a estar en clase Sí, juntos después de 34 años y yo recuerdo que estuvieron buenísimas las clases porque, como decíamos en la charla previa, vos viniste con una idea y después esa idea se fue transformando y empezamos a trabajar improvisación, algo más sí, creativo, digamos, ¿no? sí, sí, sí. Empezamos por ahí, con, con esos temas del tango, que estuvo bueno también porque bueno, puntuaba, yo lo hacía más, ponía algo, entre comillas, de magia ahí, o sea, no, es esto así. Tac.
que está bueno, porque es algo que yo tengo que aprender eso, que está muy bueno, que tiene que ver con lo que estoy haciendo ahora, que te había comentado. Y bueno, después surgió realmente cuál era el motivo de consulta, ¿viste? Como cuando pasa también en las consultas médicas psicológicas, que era el tema de aprender a improvisar un poco, ¿viste? Que es un tema que no No termina sé, fue nunca, una ¿viste? locura, pero de empezar Claro. a poner algo más de lo que es una base, que la base está buenísima, uno es bajista y les Mm, gusta hacer eso, pero también quiere expresarse de otro lugar, ¿viste? Pintar con otros colores. claro. Y eso me faltaba, no, eso cero, 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 no. Pero sacamos Improvisar cosas, ¿eh? Sacamos cosas, ¿eh? No, En su sí, sí, momento. no, buenísimo. Y han quedado cosas de esas clases que las sigo usando y me ha dado buenos resultados. Así que, bueno, y para más, está Está para seguir, buenísimo. que es lo que realmente quiero, Es que, estudiar ¿sabés qué, de Marcelo? ese lugar. Esto me parece que lo que tiene lo de bueno en el estudio de la música y la música en general, y cuando uno se pone a laburar, es que no termina nunca, ¿viste? Es decir, vos podés estudiar desde tu juventud hasta tu adultez y siempre hay cosas nuevas, siempre hay música nueva para escuchar. Hoy tenemos la posibilidad de tener YouTube, tener Spotify, en el cual vos podés descubrir músicos de cualquier parte del mundo increíblemente creativos, increíblemente interesantes, de países en los cuales vos ni te imaginabas que había músicos de semejante nivel, porque cuando convengamos que cuando nosotros éramos jóvenes, cada uno de nosotros tendría 20 o 30 discos nada más, que por ahí vos me prestabas uno, yo te prestaba otro, y así nos pasábamos los casetos, los discos. Hoy en día, Y ni que hablar los libros. no, ni hablar. Los Entonces, libros no existían, salían carísimos, y los libros de si música, había. en la época que vos empezaste a estudiar conmigo, estaban el Abner Rossi, que vos lo nombraste, que era bastante feo, y después los Carol Case, que eran como los libros de Ah, sí, Carol cabecera, Cage. que yo enseñaba Sí, con ese lo estudié esos, también. claro, claro, Carol Case, y después, muchos años después, empezaron a aparecer libros, pero digamos mucho tiempo después, te diría en la década ya del 90. Y yo me tuve que poner a escribir mi propia metodología porque no encontraba nada para dar clases bien y explicar ciertas cosas de lectura, de técnica, por ejemplo, cual yo escribí un libro allá por el año 88, que todavía lo sigo usando, porque no encontraba nada que estuviese bien explicado, para qué servía el ejercicio, cuál era el movimiento de la mano izquierda o derecha o lo que sea. Entonces me tuve que poner yo a laburar y decir, bueno, busco una metodología para poder dar clase, pues si no, no había metodología. Hoy en día pasa como lo contrario. Yo tengo muchos alumnos que me cuentan, uy, profe, me bajé 300 libros. ¿Y cuándo los vas a Sí. estudiar esos 300 ¿Para libros? qué? O me bajé Ah, 300 discos. Está buenísimo, pero no te va a alcanzar la vida. Es preferible ser más acotados, bajarse 2 o 3 libros, bajarse 10 discos, ponerle o 15 o 20, que ya con eso tenés para aprender un montón, ¿no? Así que sí, bueno, aparte te desordena tanto que perdés mucho tiempo. Pero es mucho verdad, tiempo. el otro día estaba pensando eso, ¿no? Que hubiera sido de nosotros en aquella época, con las facilidades que tienen ahora los chicos. Hará 2 años, una chica, una alumna estaba tocando el piano en- en un acto, ¿viste? Y después se puso a tocar, siguió tocando, y entonces me acerqué, le digo, qué bien que tocás, le digo, ¿estás tomando clases? Y digo, no, de YouTube. Pero tocabas bárbaro, le digo, ¿por qué no eres mi profe? No, sí, Sí. sí, estoy bien, tocaba YouTube, pero tocaba re Lo que bien. pasa es que la Digo, información que hay también en YouTube o en las redes en general, los tutoriales, ¿viste? Hay cosas exacto, interesantes y hay cosas horribles, ¿eh? Yo he visto cosas sí, sí, realmente sí, sí, horribles de sí, sí. gente supuestamente que da clases que pone unas cosas que son tremendas. Por eso digo, me parece que tiene sus pros y sus contras. Hay que aprovechar los pros, digamos, el hecho de que uno tiene una cantidad de información, videos, discos, canciones, la historia del músico tal que a vos te interesa, la tenés entera, tenés la página web del tipo, qué sé yo, un montón de cosas. Lo que me parece que a veces pasa, que hay una sobresaturación y eso te da lo que vos decís, un desordenamiento de la información, entonces el pibe tiene en la cabeza tanta cantidad de cosas que al final no tiene nada. Nosotros teníamos dos Sí, de libros verdad. y teníamos que estudiar esos 2 libros y teníamos que escuchar esos 5 discos
además esos 5 discos eran fundamentales para tu cabeza y para tu historia, digamos, ¿no? Si no podías dejar de conocer quién era Jaco, por ejemplo. Y yo me he encontrado, muchos años después de darte clase a vos, con gente que yo le decía, che, escuchaste a Jaco, ¿no? ¿Quiénes me decían? Digo, ¿cómo no sabés quién es? Decís, vos tocás el bajo y no conocés quién es Jaco Pastorio. Era como una cosa media loca. Le digo, es el tipo que cambió la historia no solamente del bajo eléctrico, sino de la música contemporánea del siglo XX. Los tipos no sabían quién eran, ¿viste? Así que bueno. Sí, no, no lo registro. Bueno, Marcelo, ha sido una charla súper interesante. Pasamos por muchos momentos de nuestras vidas, musicales y no musicales. Así que bueno, ha sido un placer tenerte en el ciclo, que nos cuentes aquellos momentos fundacionales de nuestras dos vidas, en realidad en este Exacto, caso, exacto. interesante. Así que bueno, te agradezco mucho el hecho de que hayas participado. Te mando un saludo grande, un abrazo grande, que siga todo bien por allá por Neuquén. Y bueno, este fue el capítulo 13 del ciclo Charlas, Recuerdos y Anécdotas con mis exalumnos. En este caso pasó Marcelo Nieva. Un abrazo grande, Marcelo. Un Que abrazo sigas para vos bien. también, para todos. Que sigas bien. Gracias, Chau, chau. gracias.